Pues, a ver, empiezo, a ver. Vamos a hablar primero de los inicios de Eurogamer en España, porque Vale, Eurogamer es una empresa, es un medio de videojuegos británico que nace en el 99, pero no llega a sí, España hasta el año 2008, cuando empieza a expandirse por toda Europa. Y yo quería que me correcto. contaras cómo es esto de que llegue aquí a España, es decir, ¿cómo nace Eurogamer España? ¿Contactáis vosotros con ellos? ¿Es una iniciativa vuestra? ¿Contactan ellos con periodistas aquí? ¿Cómo nace Eurogamer España exactamente? Vale, te lo comento. Te lo explico todo. ¿Esto es para un trabajo tuyo Es para de el la uni? trabajo de final de grado. Vale, TFG, vale, guay. Estás en la Universidad Miguel Hernández, ¿no? Sí, en el En último año de Elche. periodismo. Cuarto. Sí. Vale, ahora te explico todos los detalles, pero me interesa un poco conocer un poco la situación. Me encanta que hayas estudiado periodismo, porque te he de decir una cosa, pocas personas realmente dentro del ámbito del periodismo de videojuegos han realizado estudios de licenciatura de periodismo, y a pesar de que tampoco es como hay un debate aquí sobre al final, pues el rigor lo puede hacer también una persona, trabajar con rigor, con una metodología periodística, lo puede hacer una persona que no ha estudiado la carrera, pero si ha estudiado la carrera, ayuda y mucho. Eso es una pregunta que te haré después, de hecho. Vale, pero vamos al tema que tú ya tenías preparado esto y te voy a contestar. Em, es correcto, la web nace en 2008, la división española de Eurogamer, Eurogamer.es, nace en 2008. Creo recordar que bueno, se puede buscar hacia atrás, ¿eh? Y además publica algún tuit también por el 10º aniversario, hace ya un tiempo, pero creo que a mediados de 2008, y la cosa fue de la siguiente manera. Em, Eurogamer.net, la versión original de Eurogamer, ¿no? La casa principal de Eurogamer, que están en Brighton, están en la ciudad de Brighton, en Reino Unido, contactaron con algunos periodistas barra medios españoles para llevar la división española. Eso coincidió con un periodo que Eurogamer tenía el proyecto de abrir las diferentes sedes en cada país, ¿no? A lo largo, pues, del continente europeo, ¿no? Como sabes, pues hay Eurogamer España, pero está Eurogamer Alemania, Portugal, Francia, Italia, y fueron haciendo más. Entonces, en 2008 contactó con un, creo que recordar, pero no te puedo dar el detalle porque no lo recuerdo y sería pues a lo mejor equivocarme, con un medio que ya existía en aquel momento para llevar la división de Eurogamer. No funcionó la cosa y luego contactó con Xavi Robles, que en aquel momento Xavi Robles, que lo conocerás porque es uno de los fundadores de Sí. Eurogamer y tiene otros 1000 proyectos, si eres seguidor de Eurogamer lo conoces seguro. He intentado contactar Eh, también con él, pero no ha sido posible. bueno, Bueno, pues te lo continúa. explico yo, te lo explico yo y si puedes hablar con algún otro de mis compañeros, también podrán contrastarte esta información. Pero vaya, que no voy muy desencaminado. Finalmente contactaron con Xavi y Xavi en aquel momento tenía, juntamente con Pep Sánchez, el blog de A Night Games, que ya hacía unos añitos que estaba funcionando y estaba empezando pues a generar un poco de tracción, estaba empezando a verse que la cosa funcionaba, también a Night Games. Empezaban también un poco a profesionalizarse, todavía no era 100% profesional a Night, pero empezaron el proyecto. Justo en aquella época yo había conocido hace unos años a Xavi porque colaborábamos en un programa de radio en la emisora de ICAT, en Cataluña Radio. Hacíamos una sección de videojuegos en un programa que se llamaba Cabaret Electric, y de eso conocí a Xavi. Al mismo tiempo, también conocíamos esos años a Josep María Sempere, porque si no recuerdo mal, él también conocía Night Games y comentaba por allí. Total, que se generó pues un conjunto de personas localizadas en Barcelona, alrededor de A Night, alrededor de la colaboración que hacía con Xavi, y cuando a Xavi le encargan esto, él dice, interesante, voy a formar un equipo, y justamente aquel grupo de personas que nos habíamos juntado, ya sea a través de pues, el entusiasmo por los videojuegos, Xavi nos contactó, nos explicó el proyecto, nos dijo de qué iba la cosa, y en ese caso, pues Xavi, Pep, José María y José. Y yo mismo fuimos los 4 fundadores de la web. Pero vaya, que
En 2008, efectivamente, se pone en contacto con nosotros. En ese momento también Xavi y José recuerdo que hicieron algunos viajes a Reino Unido para ver un poco el funcionamiento de cómo sería, ¿no? Llevar la web, como, bueno, los acuerdos que teníamos con ella, en tanto que franquicia, ¿no? De una web inglesa y ver un poco cómo funcionaba. Aquellos meses fueron muy interesantes, muy intensos, muy bonitos, porque, bueno, veíamos el proyecto nacer. Recuerdo que los primeros días de Eurogamer, antes de la inauguración, claro, estábamos llenando la web de contenido, ¿no? En plan, que haya algo. No podemos empezar el día de estreno que haya una noticia, ¿no? Teníamos que hacer unos cuantos análisis, empezar a formar un pequeño equipo, en aquel momento sin demasiados recursos, porque la web aún no había empezado, no teníamos todavía los anunciantes, no teníamos una comunidad, tenía que empezar el proyecto desde cero. Sí que tenía el respaldo de una web que ya estaba creada con cierto éxito, pero igualmente el público no podía ser el inglés, había que crear un nuevo público. También con la gente de Anite, pues seguramente hubo una buena comunicación entre las dos webs, ¿verdad? ¿Y Y así fue. qué es lo que hace Eurogamer España para, en un pastel donde prácticamente está todo repartido, donde Claro. tienes, bueno, 3D Juegos que nació prácticamente 4 o 3 años antes, Vandal, Liberty Station, que llevan años, Hobby Consolas. Mm. ¿Qué es lo que hace Eurogamer España para ganarse un trozo de este gran pastel que en España ya está más que abarcado y hay muchos medios y aún así consigue hacerse con un hueco bastante importante en la industria? ¿Cuál es Ujú, la estrategia clave? ujú. Sí, efectivamente, ya en aquel momento había muchas páginas web de videojuegos especializadas y estaba viendo este movimiento, ¿no? Del papel a las páginas web de videojuegos especializadas. Y como bien dices, en aquel momento habían actores súper potentes, ¿no? Mary Station y Vandal, que llevaban un porrón de años. Yo recuerdo que era uno de los lectores de Mary Station, también de Vandal, muchos años antes casi de entrar en la carrera de periodismo, imagínate, en plan, que recuerdo que estaba ahí mirando los foros ahí a ver qué decían. Era fascinante aquellos primeros años de Internet. Y ya estaban allí estos actores, y 3D Juegos también, y en aquel momento también había otros medios que estaban empezando a despuntar así especializados en videojuegos en web, en formato web. Respecto a tu pregunta, nosotros un poco el elemento diferenciador en aquellos primeros años era buscar un tono que fuese quizá un poco más desenfadado, pero al mismo tiempo que tuviese también el rigor. Buscar el equilibrio este entre un tono más, ¿cómo ¿Cercano? decirlo? ¿Cómo? ¿Cercano? Cercano, sí, Más, sí, más de para colegas. empezar, eso es un buen punto, efectivamente. Eh, Tener un punto de vista o aportar una visión de cercanía, como tú decías, ¿no? De que éramos al final, y somos, ¿no? Un grupo de amigos. Pero también el tono también, aparte del rigor, es una cosa que personalmente también, aunque no hacía falta, porque ellos ya son personas que tratan la información con rigor, pero yo, desde mi posición de la redacción, fíjate, Alberto, el que estudió periodismo, fiémonos de él. Desde mi punto de vista, pero ya te digo, no hace falta haber estudiado esto para darle ese plus del conocimiento de cómo contrastar la información, ¿eh? Pero sí que yo, desde el principio, que yo venía de trabajar en medios tradicionales también, en ámbitos como sociedad, economía, divulgación científica, sí que intenté, sí que intenté am, que fuésemos estrictos en eso. Ya te digo, no me costó nada porque el resto del equipo ya lo eran, pero sí que otro elemento es ese tono como más desenfadado, no tanto como a Night, que en ocasiones y en aquellos primeros años hacían unos artículos que realmente a veces tendían mucho hacia un lado más humorístico o hacia buscar la broma, pero siempre con un tono pues que no fuese, que tuviese un poco como casi de elegancia, ¿no? Una broma que no, un tipo de humor que no fuese chabacano, ¿no? Pero que tuviese un punto así interesante, ¿no? Y eso en el Eurogamer también intentamos darle esa vuelta para no hacer lo típico. También teníamos una visión, por ejemplo, los análisis de videojuegos.
desde el primer día en Eurogamer teníamos claro que eran análisis en los que evidentemente en aquellos años todavía había el debate de la subjetividad. Nosotros lo tuvimos clarísimo, que esto de la objetividad, que muchos pues se llenan la boca con la objetividad en un análisis, una crítica cultural, dices, bueno, ya me dirás tú lo que haremos aquí, ¿no? Y nosotros estos conceptos básicos sobre cómo realizar una crítica de videojuego, al menos creo que los teníamos nosotros muy, muy claros o lo que queríamos hacer, ¿vale? ¿Cuál era nuestra visión? Y nuestra visión era ser una web con críticas personales sobre los videojuegos, en lo que es la parte de análisis, y que nos queríamos distanciar un poco de que en aquella época quizá entrabas en una review y habían como 10 páginas de texto ahí que te explicaban todos los detalles, que era casi como un libro de instrucciones del juego. No, no, no. Tiene que ser algo más que se vea un poco lo que piensa el redactor, ¿no? Que ha escrito este análisis. Y esto lo teníamos muy claro, hacer un toque más personal, darle un toque único, buscar la puntillita de humor. Esto yo recuerdo que esos primeros meses, años de Eurogamer, a veces era difícil, dices, ostras, no sé yo, al menos imagínate, ¿no? Con mi background, yo qué sé, yo lo que pretendo es hacer la pirámide invertida, que se entienda lo más claro posible y que quien entre en la noticia, pues leyendo 2 párrafos ya sepa de qué va la cosa y si quiere seguir, pues tiene el contexto, ¿no? Y lo de poner un toque más divertido así, a veces me costaba, pero se intentaba y también era un reto interesante. Al final, Alberto, lo que necesitábamos era llamar la atención, era conseguir crear una comunidad a nuestro alrededor que tuviesen interés en seguir la web, en una época en la que todavía empezamos a hacer algunos vídeos ya, pero no existía YouTube. Y esta cercanía a lo mejor era más difícil de transmitir que cuando tienes un vídeo en el que se sientan 3 personas en un sofá, ¿no? Entonces, yo pienso que lo conseguimos, ¿no? A partir de aquí, pues, bueno, supongo que ya iremos comentando, pero la participación en eventos, la celebración de fiestas de aniversario que hacíamos con los lectores de la web, todo esto contribuía pues, a darle ese toque más personal y es lo que buscábamos, ¿no? Diferenciarnos del resto de medios con un toque más desenfadado, personal, riguroso al mismo tiempo y sacando la bandera total de que en los textos íbamos a poner lo que sentíamos con los juegos y no tanto dar una información, bueno, datos, ¿no? Datos no. Y supongo que con la llegada de YouTube, que es, digamos, donde, bueno, aparte de la web, es donde más también se le ha dado caña, porque en otras redes sociales, por ejemplo, Twitter, Facebook o Instagram, sí que es verdad que no hay un contenido nativo como tal, es más bien enlaces, o por lo menos así era antes, no sé cómo es a día de hoy. Eh, pero YouTube quizás sí que fue clave y también Twitch en el hecho de más cercanía, más, bueno, esos podcast, aunque fueran vídeos, pero podcast al fin y al cabo, en los que se charla y tal, este tipo de formatos incentivan eso que tú me estás comentando de la comunidad. ¿Cómo es esto de crear el canal de YouTube y tal? ¿Cómo? Pues lo recuerdo muy bien. Te comento. Nosotros hacíamos vídeos ya antes de YouTube. Yo recuerdo que, de hecho, a mí me encargaron varios vídeos, me tocó hacer varios vídeos, y recuerdo que era en aquella época complicado porque las herramientas que existían, eh, al menos para nosotros, eran a veces desconocidas. Para mí lo eran, ¿no? De venga, va, a editar el vídeo. Era una cosa nueva para mí. Pero sacamos varios vídeos, era interesante, antes de YouTube, que los colgábamos en la web de Eurogamer a través de bueno, una especie de servidor que teníamos de la red de Eurogamer, de la red inglesa, que ya empezamos a hacer algunas cosas en vídeo, con vídeo propio, con vídeo propio. Recuerdo algunos viajes, algunas entrevistas, por ejemplo, la entrevista a Peter Moliné, que hicimos a Xavi y yo en el E3, en la habitación del hotel, que Peter Moliné nos pidió si se podía quitar los zapatos y yo, sí, haga lo que quiera, quítese los zapatos. También recuerdo, por ejemplo, la llegada de Kinect, que siempre que llegaba esto del Kinect, venga, te toca bailar, vamos a bailar, venga, qué remedio tú. Hicimos vídeos ahí bailando y tal. Y otras cositas así que, vídeos que salieron antes de YouTube. Y entonces, y ahí viene YouTube. Recuerdo perfectamente porque creo que era alrededor de 2011 o así,
por esos años, Xavi hizo un viaje de prensa para ver unas novedades de Nintendo. Creo que eran novedades de la Wii U. Y Xavi vino de ese viaje entusiasmado. Vino entusiasmado, lo recuerdo bien, porque había grabado todo el contenido en vídeo. Y lo había grabado de una forma, pues bastante natural. De forma bastante natural, sin ponerse ahí a buscar el trípode con el plano, no. Dijo, había hecho como la cobertura desde un punto de vista de vídeo. Entonces yo cuando llegó, dijo, ¿cómo lo vas a enfocar? Tal, y lo voy a hacer en formato vídeo, lo voy a subir a YouTube. Y, hostia, ¿sí? Y él tenía la visión muy clara de que allí había el futuro, en subir los vídeos a YouTube, en subir gameplays de los juegos, a veces, aunque no saliésemos hablando, pero que se viese que habíamos ido a la presentación, tal. Y lo tenía clarísimo. Yo, bueno, pues él puso la cobertura en vídeo y a partir de ese día recuerdo que puso mucho énfasis en que todo lo teníamos que hacer en vídeo, en vídeo, vídeo. Así que Xavi Robles fue muy impulsor de esa idea y sin duda pues tuvo una visión súper acertada porque luego empezó a girar todo hacia YouTube. En ese sentido, Eurogamer, la versión española de Eurogamer, si bien nunca pudo llegar a las posiciones del top de las webs de videojuegos dentro de la web, estábamos en una posición interesante, una posición ahí en el top entre las más visitadas, pero nunca fuimos el top en páginas web. Habían medios que tenían más recursos, más experiencia y a nivel de visitas tenían más que nosotros. Pero sí que gracias a esa iniciativa de Xavi, que tuvo esa buena visión, sí que en YouTube rápidamente nos posicionamos como la web de videojuegos española, especializada en videojuegos, que más crecía en esa red social, en YouTube. Y a partir de aquí, pues la invención de los formatos, que fue muy interesante, ¿no? Como poco a poco fueron pues, surgiendo formatos informativos, ¿no? Las noticias de la semana, el like-dislike, una sección mítica, que el Xavi, recuerdo como Xavi se la inventó así, haremos una sección como... Tenía en ese momento como muchas ganas de innovar en los formatos, ¿no? Es una cosa que siempre le ha interesado mucho. Y nosotros íbamos un poco bueno, también proponiendo nuestras ideas, pero realmente Xavi llevó la iniciativa y proponiéndonos. Recuerdo que me dijo, bueno, no sé si lo propuso él, lo propuse yo, no sé quién lo propuso, pero la sección aquella de Haciendo el Indie, donde repasaba juegos indie, que duró pocos capítulos, pero a mí me estaba gustando mucho realizarla. Y bueno, a partir de aquí, pues vídeos especiales, vídeos comentando gameplay. Recuerdo también, si haces scroll los primeros vídeos del canal de Eurogamer, hay algunos vídeos curiosos porque estábamos allí en la oficina que en aquel momento teníamos cerca de la Sagrada Familia. Tiene una oficina chulísima, tenía unas vistas increíbles de la Sagrada Familia. Y recuerdo que estábamos allí, teníamos las consolas de book para probar los juegos que nos enviaban las compañías y teníamos que hacer vídeos. Y era, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Pues le damos aquí un vídeo pues, con un trípode y el móvil y grabando con la voz con el móvil y los primeros recursos y llegaron los micrófonos más especializados. Y un día se nos ocurrió grabar el podcast Reload, que lo hacía con la gente de Night, y grabarlo en vídeo. Y a partir de ahí ir creciendo en ese sentido. Y fue interesante porque en aquel momento sí que Eurogamer se pudo posicionar realmente como un actor súper relevante dentro del vídeo y creo que sigue siendo la página web de videojuegos en España que tiene más visitantes en su canal de YouTube. Vale. Has comentado varias cosas. Luego hablaremos también del tema de recursos que tienen otras empresas, porque Eurogamer es adquirida en 2018 por Rickpop, no sé cómo se pronuncia, perdón. Eh, pero vamos a hablar, ya que me estás comentando, de los podcasts. Porque he visto que tú has apostado bastante también por el formato podcast y es algo que a mí me causa cierta curiosidad, ¿no? Porque yo, de hecho, entré a periodismo pensando en un futuro trabajar en la radio o algo parecido en este formato. Y los videojuegos son un formato que son bastante visual. Entonces, en ese sentido, a ver, yo he visto que tú has cofundado podcast como Replay, que es más independiente y está basado en la banda sonora de videojuegos. Entonces, ahí sí que lo entiendo más, pero hay ciertos podcasts, y de hecho yo he visto, no sé si conoces la página de Vuelva, que básicamente es una historia de la prensa de videojuegos en España, y hay un montón de podcasts que cerrado. Entonces, ¿Dónde está esta web? ¿Qué web es? Porque me interesa mucho. un momento, te la digo.
dímela porque me la pondré y luego le echaré un vistazo. Mola que documenten todo esto, la verdad. Porque a veces todo esto de internet se pierde como lágrimas en la lluvia. Se llama debuego.com. Ah, vale. Es esto. La conozco. Vale. Pues lo buscaré porque no sabía que tenía el apartado este de podcast. Buenísimo. Sí, tiene, A ver si tiene, pues... es un, es de hecho, para contactar con todos vosotros me ha venido de perlas. no, está muy bien el trabajo que hacen. Es súper útil, la verdad. Bueno, el caso, ante la lista de ver que hay tantos podcasts que han cerrado y tal, por el tema de que, Sí, claro, y yo lo que yo te digo, los videojuegos son algo más audiovisual, por eso digo, tiene más sentido un directo en Twitch haciendo un gameplay o una review en YouTube que un podcast como tal. Entonces, yo quería decirte que me comentaras cuáles son los planteamientos para realizar un podcast sobre videojuegos, es decir, las ideas y tal, para que el podcast siga adelante, porque, por ejemplo, también Vandal tiene Vandal Radio, que lleva desde 2014, entonces obviamente sí es posible. claro. No, de hecho soy súper oyente de podcast. Ahora mencionabas Vandal Radio, cada semana los escucho. Con José de la Fuente, Jorge Cano y todo el equipo, me encanta. Ayer estuve escuchando el último episodio que han dedicado a... Lo dedicaron al tema este de la compra de electrónicas o algo así. Bueno, escucho muchos podcasts y hace 20 años yo que participo en un proyecto también en Cataluña que es el Generació Digital, que es un programa sobre videojuegos que este mes de junio celebra 20 años. Así que puedo hablar un poquito al menos de mi visión sobre el tema de la radio y los podcasts de videojuegos. Ahí, ahí. Me parece que es una pregunta interesante porque efectivamente el videojuego es un medio supervisual, ¿no? Que se basa pues en esa interacción que realizas con la imagen que ves en la pantalla. Entonces, a pesar de ello, yo le veo todo el sentido a los podcasts de videojuegos y te cuento por qué. Igual que hay podcasts y programas de cine, también desde hace muchísimos años, al final se trata de comentar la actualidad de los videojuegos o comentar el videojuego desde todos sus ámbitos y hacer reflexión alrededor de este mundo, ¿no? De esta media de expresión que es el videojuego. Los podcasts podcasts o programas de radio se pueden enfocar desde distintos puntos de vista, ¿no? Hay algunos podcasts, muchos de ellos, la mayoría, que se enfocan desde el punto de vista de la actualidad. Hay algunos otros que están enfocados, pues, de repasar los videojuegos clásicos. Hay experimentos como este que mencionabas, en el que estuve trabajando junto con David Jaume Andreu, que son podcasts de música de videojuegos, que encaja mucho, ¿no? Eso sí que encaja mucho, ¿no? Con el formato, porque al final escuchamos la música, independiente de la imagen. Pero yo pienso que funcionan porque tú estás jugando un videojuego, estás apasionado por ese videojuego, eres un entusiasta, te está gustando o no te está gustando, y te permite un podcast o un programa de radio, pues escuchar qué dicen otras personas sobre ese juego que estás jugando, que te interesa, que estás siguiendo. Y es una forma, pues, en el fondo, pues, seguir interesado por la cultura que hay detrás. Desde el momento en el que el videojuego pasa a ser un mero entretenimiento, un ocio sencillo, que yo pienso que este momento ya tiene lugar ya muy al principio de su historia. Yo pienso que el videojuego desde siempre ha sido un medio que tiene un interés por las personas que hay detrás, cómo pone en funcionamiento su lenguaje propio del videojuego. Todos estos elementos, el videojuego como cultural, en definitiva, creo que puede dar lugar a cualquier contenido en formato radiofónico, podcast. Al final se trata pues de reflexionar, compartir opiniones, debatir sobre qué juegos, las características de los juegos. No, yo sin duda pienso que tiene sentido igual que, como te decía, como un programa de cine, un podcast de cine, de literatura, ¿no? También podríamos extrapolarlo a eso. Y a partir de aquí, como bien dices, hay muchos podcasts que empezaron y que quizá pues tuvieron que dejar de realizarse. Lo cierto es que hay, diría sí, y esto sí que no tengo un dato que lo respalde, pero sí que desde un punto de vista de sentido común diría que hay muchos podcasts que no tienen detrás una profesionalización, ¿no? Que no están hechos
desde una situación en la que los integrantes de ese podcast están trabajando en él como si fuese un trabajo y tal. Y por eso quizá muchos de esos proyectos pues duran poco tiempo. Un buen ejemplo es el Replay, ¿no? El podcast que yo mismo fundé con David Jaume Andreu, que tuvimos que dejar de realizarlo en 2018, creo recordar, porque en aquel momento íbamos muy pillados de trabajo, lo hacíamos totalmente por amor al arte, nos encantaba compartirlo con la comunidad que nos seguía. Y ahora hemos retomado, ahora mismo, primicia. Estamos grabando los nuevos episodios para volver. Y porque nos hacía ilusión. Y es un podcast que lo hacemos, ya te digo, nos cuesta dinero, porque los servidores, el mantenimiento de la web, tal, pero el tiempo invertido, que es muchísimo, en este caso, porque hay una documentación brutal y todo, pero bueno, es que nos gusta hacerlo directamente. Así que es un contenido muchas veces muy de persona entusiasta, y luego cuando puede convertirse en algo profesionalizado y que además hay este entusiasmo al mismo tiempo, eso ya es perfecto. A partir de aquí encontramos programas que estén profesionalizados o no, llevan mucho tiempo. Game Over, el podcast Game Over, quizás es de los más antiguos en España de videojuegos, que lo graban aquí en Cataluña. Hoy en día, pues dirigido, por ejemplo, por personas como Isaac Viana, Javi Gutiérrez, Débora Rivas también creo que está en el podcast. Y llevan muchos años, ¿no? Llevan tantos como el Generación Digital o incluso más. 20 años en antena. El podcast de Banda que mencionabas. El podcast de Reload, que yo pienso que hoy en día es de los más escuchados. Tuve la suerte de participar, vamos, desde el programa número 1 como uno de los fundadores de ese programa, porque fue como una especie de el Reload nace como como el fusión de Eurogamer, la fusión del podcast de Eurogamer y The Night, ¿no? Finalmente se quedó en manos de The Night el podcast, pero el podcast nació pues como el equipo de Eurogamer y The Night realizando un podcast. Allí también participaba mucho Chico Nuclear, Víctor Martínez, que también estuvo desde siempre en el podcast Reload. Y los primeros años, no sé si lo recuerdas esto o si lo seguías en aquel momento, el presentador era José de la Fuente. El presentador de los primeros episodios, las primeras temporadas del podcast Reload, era José de la Fuente, que hoy en día, desde hace muchos años, es el presentador de Banda al Radio. Entonces, no sé, Alberto, si he respondido a tu pregunta. Sí. Sí. ¿Cómo me enrollo, eh? No, Tú córtame, dime, Albert, tío, que luego hay que transcribir esto. Da igual, o sea, mejor, cuanta más información, mejor. Luego, a ver, sí que es verdad que desecho muchas cosas, pero la entrevista íntegra se transcribe y se publica junto al TFG, entonces, guay, en plan... Un buen anexo ahí, ¿eh? No hay problema, no hay problema. De hecho, aparte de tenerlo como anexo, lo publicaré en Medium también, en plan, las entrevistas que he hecho. Vale, retomamos el tema que te he dicho antes, de que en 2018 Eurogamer Network es adquirida por Britpop. Y aquí te pregunto, como me has estado comentando también antes, del tema de que otros medios tienen más oportunidades por el hecho de pertenecer a empresas más grandes y tal. Britpop es una empresa británica con bastante capital. Entonces, ¿qué supone para Eurogamer en España? En plan, aunque Eurogamer sea a nivel europeo, siempre hablamos aquí de España. ¿Qué supone el hecho de esta compra? ¿Se implementan cambios desde arriba o se deja la misma forma de trabajar? Y sobre todo, a nivel periodístico, si se destinan más recursos, ¿qué es lo que aporta? O sea, que esos recursos extra que llegan, ¿qué cosas nuevas permiten hacer? Pues Alberto, me vas a permitir, pero sobre la compra esta última de 2018, como no estoy tan vinculado hoy en día con Eurogamer, no he podido seguirlo al 100%, pero sí que puedo aportarte algún dato que puede ser interesante y relacionado con esa temática, que tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué es lo que aporta desde un punto de vista periodístico que Eurogamer forme parte de una red en la que hay otros medios y una casa así potente como es la de Eurogamer.net? Pues aporta mucho. Y te comento un poco lo que puede aportar. Pienso que puede ser un poco lo mismo, ¿no? que ha aportado esta última adquisición de esta compañía que comentabas de 2018.
Nosotros, en Eurogamer.es éramos también una web diferente por el tono, como antes comentábamos, por la forma de trabajar muchas veces los artículos, ¿no? Pero también por la forma de trabajar. Es una página web bastante única, porque es una página web en la que las diferentes divisiones son independientes. Nosotros publicábamos lo que queríamos, no había que rendir cuentas a nadie. Lo que quería Eurogamer Inglaterra es que la web funcionase bien, porque evidentemente se lleva una parte de los beneficios, ¿no? A ella le interesa, a partir de aquí, hacer lo que queráis. Entonces, cada una de las divisiones de Eurogamer, al final acababan aportando un conocimiento. Yo recuerdo, por ejemplo, que este conocimiento es muy importante, ¿no? Eurogamer Alemania, creo recordar que se especializó mucho también en el tema de las guías de videojuegos, como un elemento, un tipo de artículo que estaba dando mucho tráfico a la web. Entonces, este conocimiento que adquirió la web de Eurogamer Alemania lo compartía con el resto de la red. Y esto era muy interesante. Ostras, esto está funcionando. Si lo aplicáis en vuestros diferentes mercados, puede funcionar también. Súper interesante. Esto también pasó, por ejemplo, cuando Eurogamer empezó a destacar en YouTube. También el resto de webs de Europa de videojuegos de Eurogamer tomaron nota, ¿no?, de lo que estábamos haciendo para hacer algo similar, ¿no? Así que hay esta comunicación que esto enriquece mucho el hecho de tener este conocimiento de lo que está funcionando y no funcionando en los diferentes países. A partir de aquí, que cada uno haga lo que quiera. Aparte de esto, claro, nosotros cuando, sobre todo Eurogamer Inglaterra, Eurogamer.net, tenía alguna información que había conocido antes de su anuncio, muchas veces lo compartía con el resto de las divisiones, ¿no? Siempre, pues, teniendo compromiso, pues, que si era una información embargada, no publicarla y todo antes de su fecha de la fecha acordada. Pero claro, esto nos dio herramientas, a veces acceso a informaciones que todavía se desconocían, y esto desde un punto de vista periodístico es súper enriquecedor, ¿no? Poder consultar en qué se está trabajando en los otros Eurogamers, si tienen una exclusiva, pues conocerla de antemano, ¿no? Antes de que la publiquen, para ya no sea pues adaptarla o traducirla para que también esté esta información disponible para la web española, sino también para contactos, ¿no? Yo recuerdo que teníamos un sistema. ¿Alguien tiene el contacto de Steam? ¿Quién es el contacto de Steam? Porque es un, es un contacto que siempre ha costado mucho localizar la gente de Steam, ¿no? Pues te decían, pues el de Italia, pues es esta persona, nos ha contestado esta. Y desde Alemania, pues este tal, desde Francia, este. Esto, desde un punto de vista periodístico, como puedes imaginarte, es súper enriquecedor, porque ya no es solamente una web donde trabajan 10 personas, ¿no? En Eurogamer trabajábamos menos, ¿no? Hoy en día, pues también el equipo creo que deben ser, pues, 6 personas o alrededor. Más o menos hemos sido un equipo pequeño, siempre con colaboradores después. Pero este conocimiento de trabajar en red con una serie de webs a lo largo de Europa era súper interesante desde un punto de vista periodístico. Súper interesante. También en algunas ocasiones que trabajábamos informaciones más delicadas. Recuerdo ocasiones en las que conseguimos información sobre futuras consolas que todavía no habían sido anunciadas de Sony. Recuerdo que, claro, era una información muy delicada que teníamos que contrastar muy bien, y desde algunas de las webs de Eurogamer nos ayudaron a tener pues un poco más de solidez con esa información, y eso es interesante desde el punto de vista periodístico, tener esa cantidad de contactos, ¿no?, de varias webs en las que hay un compromiso de un trabajo serio y conjunto con algunos temas, y eso era súper interesante desde el punto de vista. Así que imagino que con esta reciente compra que mencionabas, no sé exactamente los detalles de qué puede haber cambiado desde el punto de vista periodístico, pero eso sí que es un beneficio particular y único de la red de Eurogamer, que era el hecho de tener diferentes divisiones repartidas, ¿no?, por el continente. Eso es muy interesante Vale, y único. bueno, ahora vamos a cambiar un poquito de tema. Vamos a hablar un poco, a ver, Eurogamer España como tal, ¿ha tenido alguna crisis en plan a causa de alguna innovación o algún formato que no haya gustado y que se haya tirado que echar para atrás porque no cuajaba y estaba ocasionando pérdidas? Hmm. Por Vale, así interesante. decirlo, ¿cuál sería la mayor crisis?
Vale, de las que yo he conocido, te puedo decir. Vale, sí, esto es fácil en el fondo. Las mayores crisis que hemos tenido tienen que ver, pues, con que lo que estuviésemos trabajando, y esto es una cosa que ocurre, no es un momento concreto, es un... A lo largo de todo el tiempo, de todos los años que estuve yo trabajando en... eh, sobre todo yo me dedicaba pues a la coordinación de los contenidos durante el tiempo que estuve en Eurogamer, que es un trabajo que también hacíamos mano con Josep María. Lo que más nos encontrábamos es que estuviésemos trabajando en algo que no estaba dando un suficiente tráfico de visitantes, pero sí que estaba generando pues un volumen de trabajo importante. Básicamente, trabajar en cosas en las que destinábamos mucho esfuerzo, pero que luego no se traducía en un tráfico que luego se tradujese pues en un valor económico que bueno, en un dinero que entrase en la empresa. Esto es, bueno, creo que sigue pasando hoy en día, ¿no? Encontrar este equilibrio entre pues que se optimice bien el tiempo de trabajo con los beneficios que entran. Pero es inevitable. Creo que es el periodismo, ¿no? Al final el periodismo en el siglo XXI y también en el siglo XX y en el XIX imagino que igual, eh, saber encontrar ese equilibrio entre pues tener enfoques propios, buscar temas interesantes, intentar descubrir aquello que se desconoce, ¿no? Y que puede interesar al público lector, a veces está reñido bueno, con unas piezas que funcionan muy bien, que dan un beneficio rápido, que cuestan poco de hacer. Y entonces esa ha sido la mayor crisis, ir navegando en esa difícil situación de crear un contenido pues, que tuviese valor y al mismo tiempo hacer que este contenido llegase a la gente, generase mucho interés y pudiésemos seguir existiendo como página web con ese contenido. Entonces, eso ha sido la principal mal de cabeza que hemos tenido siempre en Eurogamer y yo creo que en todas las páginas web, ¿no? A veces, pues destinar los recursos a hacer guías de videojuegos, pues te puede salir muy bien porque mucha gente entra en la web, pero a veces es un tráfico que entra a un tipo de público que, digamos, entre comillas, no es de calidad porque entra, consulta el truco, ya se va y no vuelve nunca más. Al final, el objetivo ideal de las webs especializadas en videojuegos, pero como bien sabéis, Alberto, de todos los medios de comunicación de toda la vida generalistas, es conseguir un tráfico que entre en la página web, pero que también se fidelice, ¿no? Que entre en la portada, ¿no? Entre en la portada del medio y vea pues qué contenidos se han editorializado en esa portada y qué te ofrece, ¿no? Y cuál es la visión de ese diario de la realidad. Así que la principal crisis es esta, es ir encontrando poco a poco el equilibrio entre ofrecer una información rigurosa con enfoques originales y temas interesantes, únicos, particulares de nuestra redacción, con el hecho de conseguir hacer que fuesen interesantes, ¿no? Y encontrar ese equilibrio. No siempre hemos podido tener, o al menos en mi caso, yo no he tenido siempre, y mis compañeros igual durante la posibilidad de hacer los artículos que queríamos en todo momento, ¿no? A lo mejor nos gustaba más dedicar 100% el tiempo a hacer una crítica que nos gustase mucho, o a investigar, o a hacer una entrevista, pero lo que daba más visitas luego era una noticia corta, o un artículo con un truco, ¿sabes? O cualquier tontería, ¿no? Entonces, esa ha sido una crisis que es transversal, y no creo que sea como concreta. No recuerdo que sea como, uy, ese día fue un drama, no sé qué. No, sino que es como una cosa transversal en la que nosotros, pues poco a poco, dándonos apoyo mutuo, la verdad, y vamos haciendo. También, ahora se me ocurre alguna crisis también. Ahora que pensando, Alberto, te voy a dar aquí algunos datos porque se me ocurre también alguna crisis. También está el tema de los análisis de los videojuegos. Se ha comentado mucho durante mucho tiempo la prensa de videojuegos, están comprados, no sé qué, no sé De cuántos, eso no podemos sé. hablar más tarde. Sí, podemos hablar más tarde, pero desde mi punto de vista de lo que yo he vivido, a veces nos encontrábamos en la situación de que un juego nos parecía una absoluta basura, o muy malo, o malísimo, o mediocre, ¿no?
Y evidentemente teníamos que reflejar esto en nuestros análisis, ¿no? Y así lo hacíamos, ¿no? Y esto, pues en ocasiones supuso que alguna empresa distribuidora de juegos dejase de poner publicidad durante mucho tiempo en Eurogamer. Pues sí. Entonces, eso era duro porque, bueno, nuestra fuente de ingresos siempre ha sido, al menos durante los años que yo estuve, sí, hoy en día ha cambiado. Hay otras fuentes de ingresos muy interesantes como los propios fans suscritos a Twitch o a través de YouTube, ¿no? Pero cuando yo estuve sobre todo trabajando en Eurogamer, en esos primeros años la fuente de ingresos era la publicidad, 100%. Y entonces si una distribuidora de juegos pues veía que tú le ponías a su juego súper famoso un 5 o un 6 de nota sobre 10, pues a lo mejor te quitaba la publicidad durante mucho tiempo. Y pasó. Y esto pasó muchas veces. Y a pesar de ello, yo recuerdo de haber firmado algunos análisis, lo digo en mi caso particular, con notas muy bajas, mis compañeros advertirme de que si le ponía esa nota, pues iba a pasar, que iba a dejar de poner publicidad tal o cual empresa, pero ellos me dieron todo el apoyo para que lo hiciese y pusiese la nota que quería. Yo lo recuerdo y tengo gratitud hacia mis compañeros por eso y porque también a ellos les pasó lo mismo, ¿no? De que teníamos análisis, los recuerdo bien, que bueno, durante bastante tiempo nos quitaron, algunas empresas quitaron la publicidad y no apostaron por la empresa. Y nos fue mal hacer eso, pero al mismo tiempo también le da al medio credibilidad, ¿no? También si hoy en día Eurogamer ha conseguido pues esta independencia que tiene hoy en día, es porque hubo un trabajo previo también, que luego con los años se ha mantenido con el equipo que está actualmente, ¿no? Este buen rigor y buen criterio, y sobre todo un trabajo personal y una apuesta personal desde un punto de vista de medio que se dedica a eso, pero también quiero entender que lo empezamos a hacer cuando los primeros años, los primeros 7, 8 años de Eurogamer, que son los que yo estuve, de a veces pues hacer apuestas arriesgadas, pero y que nos jugábamos lo que al final de mes cobrábamos, y hubo meses de bastante penuria, pero a pesar de ello estábamos, bueno, también acabas el día satisfecho de, bueno, de haber publicado lo que tú tenías en mente y no haberte doblegado por esa presión, que en aquel momento, quizá por ser también pues muy jóvenes, en otro momento vital, todos nosotros más o menos tenemos la misma edad, y cuando empezamos en Eurogamer tuvimos veintitantos años todos, y quizá también ayudó eso. Alberto, también quizá ayudó que no teníamos tantas responsabilidades como hoy en día ni tantos gastos. Este jaque con las empresas y la publicidad es la causa de la eliminación de las notas numéricas en Eurogamer España, Creo que pasándolo a llamar esencial, juego imprescindible. recomendado, juego ni fu ni fa, quiero decir, Sí, no creo que tenga relación. No. ¿no? No sé si ese cambio llegó cuando creo que yo ya no estaba en la web, trabajando directamente, quiero decir. Pero no creo que tenga relación, ¿eh? Porque se adoptó este cambio desde Eurogamer Inglaterra y los países, fíjate lo interesante que es esto, Alberto, los países, las diferentes divisiones pudieron escoger si se acogían o no al cambio. Dieron libertad a cada país. Si no recuerdo mal, en Portugal dijeron, no, nosotros queremos seguir poniendo notas, vale, pues seguir poniendo notas. No se obligó a nadie, nunca se ha obligado a nadie a hacer los cambios, más allá de los cambios que son de la web, ¿no? Estéticos del sistema, ¿no? Del CMS, ¿no? Que controla la web. A partir de allí, el contenido siempre hemos tenido 100% libertad, cosa que es fantástica. Así que ese cambio que hubo en las notas, en el sistema de puntuaciones, yo pienso que no obedeció a que las compañías estén contentas. No. Era un cambio más de hacia dónde ha ido la crítica. No solamente este cambio de quitar las notas lo hizo Eurogamer.net, sino otras webs de videojuegos. Si no recuerdo mal, por ejemplo, Polygon no tiene puntuaciones numéricas. Creo que tampoco Kotaku nunca ha tenido, o al menos hace muchos años que no tiene puntuaciones numéricas. Y así varias páginas web. Vale. Y bajo la premisa con la que nace Eurogamer, de ese estilo más desenfadado, más cercano, ¿crees que hubiera tenido cabida si Eurogamer hubiera nacido hace 30 años con la prensa escrita?
que prácticamente entre hobby consolas y superjuegos tenían pues el mercado abarcado y no dejaban prácticamente, bueno, sí, estaba obviamente Nintendo Acción, que sí, Play María, pero ya me entiendes, entre esas dos empresas tenían, digamos, todo el mercado abarcado. ¿Crees que Eurogamer, bajo su premisa de este tono más desenfadado, hubiera podido sacar una revista en aquel entonces? Yo creo que no. Creo que no hubiésemos podido hacerlo. Por un tema de medios. Imagino que la distribución en kioscos es un sector que no controlábamos nada. Y a pesar de que me hubiese encantado, vamos. Mi sueño sería pues que poder haber participado en la creación de la revista de videojuegos en papel, que hoy en día hay. Pero Hoy en día están surgiendo. estamos hablando como si a día de hoy estuviéramos en los 90. Es decir, Vale, vale. no A está ver, es que Internet evolucionado y la prensa solo puede ser escrita. vale, vale, pero entonces es diferente, ¿eh? Sí, O sea, es un hipotético caso de que Eurogamer hubiera nacido en los 90. vale, bueno, entonces no sé. Yo te hablo de cuando yo estuve más involucrado en Eurogamer, que esto es finales de los 2000 y la siguiente década, 2010 en adelante, que ahí sí que hubiese visto complicado que nosotros hubiésemos sacado una revista en papel, porque en aquel momento, en el que todavía no había esta fiebre por las revistas en papel distribuidas a través y hechas realidad a través de proyectos de micromecenazgo, ¿no? Como Games Tribune y la nueva que ha salido ahora, que la tengo por aquí, que ahora no recuerdo el nombre, esta nueva revista que ha salido, el Loop, la revista Loop de videojuegos está muy bien. En los años 90, te digo lo mismo, creo que lo hubiésemos tenido complicado porque es un sector que debe ser complejo con todo lo que es la distribución, el tema editorial, con las empresas que se dedican a hacer las revistas. Xavi empezó escribiendo en la revista de videojuegos para PC Game Life y a lo mejor él podría comentar un poco más cómo funcionaba, a pesar de que no era la persona que estaba en el día a día de la revista, pero sí que era una persona que escribía textos de forma asidua y debe conocerlo bien. Yo mismo, antes de Eurogamer, intenté, junto con otro grupo de personas, que algunas de ellas venían de, no te lo pierdas, de los foros de Mary Station, intentamos dar forma a una revista en papel, también en los años 90, y nos reunimos, de hecho, llegamos a reunirnos, recuerdo un día, con el equipo que distribuía la revista Game Life en Barcelona, en el Poblenou, e intentamos pues venderles el concepto de revista, que era una revista dedicada, creo recordar, a juegos de Nintendo. Creo que era especializada en Nintendo, no lo recuerdo, pero teníamos unos diseños ya de cómo iba a ser la maquetación y algunos textos que tenían muy buena pinta, pero finalmente no lo hicimos. Y a mí personalmente me salieron otros trabajos y finalmente ese proyecto no vio la luz, pero porque era complejo, no era tan quizá fácil, que tampoco es fácil, como una página web en la que más o menos controlas un poco más la situación, ¿no? Tienes que preocuparte de si las revistas llegan aquí o allí, que eso ya es un mundo aparte. Además, en los años 90, en concreto, aparte de que había más revistas que hobby consolas y superjuegos, habían revistas especializadas en las consolas de Sega, la Mega Sega, si no recuerdo mal. Había la revista especializada en la Nintendo 64. En los 90 había muchas más revistas de las que hoy en día solemos recordar. Yo que soy siempre mucho de revistas, me compraba muchas hombre, desde el punto de vista de que había muchas revistas, había muchos, ya te digo, a lo mejor sí que hubiese sido posible, pero fíjate como la mayoría de ellas, todas ellas, a excepción de hobby consolas, acabaron cerrando. Hoy en día el escenario que tenemos es hobby consolas. Creo que sigue estando la Playmanía. La Sí, Micromanía sigue estando. La sigue mítica estando, micro... pero Micromanía ya no es de Axel Springer. Ah, no, hostia, no conocía este dato. Qué interesante, no lo conocía esto, ¿eh? Pues claro, Micromanía El nombre te sonará, es de Blue, ¿cómo se llama la? Espera. No lo sé. Pero Micromanía es Sí, sí, anterior a Hobby Era de Hobby Consolas. Press, pero cuando Axel Springer
compró Hobby Press y sus revistas, cuando el paso de lo físico a lo digital, que llegaron un poco tarde, más o menos por esas fechas vendieron Micromanía. Y ahora mismo es de Blue Ocean Publishing. Ni idea. Ni idea, pero me sorprende, ¿no? Que se hayan separado hobby consolas y la hobby consolas de la micromanía. O sea, claro, es que eran. Sí, sí, El origen pero era el claro, es que mismo. al final el paso de los años, la venta, quiero decir, el equipo Sí. supuestamente sigue siendo el mismo, el que escribe y publica Sí, Micromanía. fíjate una cosa es complicado esto, ¿eh? Yo soy asiduo comprador de las revistas todavía en papel, ¿eh? Me compro sobre todo la Retro Gamer, me gusta mucho los juegos clásicos, pero me suelo comprar también la hobby consolas y esas dos las compro y también compro revistas de estas que se hacen hoy en día a través del micromecenazgo y te las envían a casa. Pero fíjate una situación. En la ciudad donde yo vivo, que está al lado de Barcelona, el único kiosco que había lo han cerrado. Yo desde hace como 2 meses que me quiero comprar una serie de revistas, no puedo. A veces voy por Barcelona, muy a menudo bajo a Barcelona y acabo comprándolas, pero incluso en Barcelona tengo problemas para encontrar las revistas. Tengo serios problemas para encontrar las revistas Y de no videojuegos solo que pasa quiero. con las revistas, con los Sí, CDs y tal, y con imagínate. los vinilos más aún, es que porque hacen tiradas ya bastante cortas y las tiendas dedicadas a música también han cerrado y claro, el formato físico Pues, al final, paulatinamente, poco a poco, se va extinguiendo. totalmente. Y por eso tiene mérito, ¿no? Seguir allí luchando, la verdad. No, no, a mí me hubiese encantado que hubiésemos hecho desde Eurogamer una publicación en papel. Siempre ha sido publicar en papel, ya sé que es algo como muy romántico, ¿no? Pero me gusta mucho. Tengo la revista, ahí la revista, tengo la casa llena de revistas de videojuegos y de otras temáticas, pero no lo hicimos. En aquel momento, pues era el momento de boom de las webs. De hecho, hubo este relevo, ¿no? De los medios en papel más tradicionales a las webs. Después llegaron, por ejemplo, Hobby Consolas, llegó, como bien decías, un poco tarde, pero con potencia, ¿no? Apostando mucho por el posicionamiento en los navegadores de búsqueda, en los buscadores y posicionándose bien Hobby Consolas, con la base que tenían ya de la revista y del público y del nombre, ¿no? Ah, qué grande, qué grande. No, no, ya Aunque, te digo, yo. para ser justo, según me comentó David Martínez, ellos tenían ya una proposición de web, que no era hobbyconsolas.com ni... O sea, era una web también de Hobby Press, de Axel Springer, pero no, pero nada que ver con Hobby Consola. Entonces se supone que iba a ser la Ah, primera web dedicada a videojuegos en España, pero Axel Springer la echó para atrás, así como curiosidad. ostras, Así como curiosidad. ostras. Parece una decisión equivocada, ¿no? Por parte de la editorial en aquel Lo momento. fue. No Fue, conocía fue esta uno, historia. uno de los grandes errores que Pues no tuvieron. conocía esta historia, pero es interesante porque quizás se hubiesen adelantado y hubiese salido muy bien la jugada de tener el papel y la web, aunque fuesen proyectos diferentes. No, no, yo respeto máximo por la gente que sigue trabajando en estas webs que yo que pertenecen a revistas de las que yo leía cuando era pequeño. Es como, wow, qué chulo, la verdad. Vale. Más formatos. Háblame de Digital Foundry. Digital Foundry es un proyecto que nace durante la etapa en la que yo estuve trabajando de forma más involucrada en Eurogamer. Los primeros años de Eurogamer es cuando nace Digital Foundry. Y tampoco lo sé yo todo al 100% porque sobre todo la persona del equipo que tenía más contacto con la gente de Digital Foundry era José María. Él era quien estaba más en contacto con ellos. Y también José, como era del equipo la persona que tiene el conocimiento más técnico, ¿no? De las cuestiones que se trataban en Digital Foundry, también era el responsable de hablar más directamente con ellos. Este proyecto nace como un proyecto paralelo, pero dentro de Eurogamer, y poco a poco con el tiempo, como bien sabes, sigue vinculado a Eurogamer, pero se ha hecho también un poco independiente, supongo, y aquí ya entra pues, mi visión pues, de lo que yo me imagino. Supongo que también porque ellos han visto que el proyecto también
tiraba bien siendo independientes y sin querer romper la relación, porque también Eurogamer supone una ventana en la que promociona sus contenidos, que son muy interesantes y están súper trabajados. Supongo que también les interesaba mantener la relación. Aquí ya hablo desde un punto de vista pues de externo, que no conozco Personal. exactamente el detalle de cómo lo llevan. Sé el equipo que lo lleva, ¿no? Dirigido por Richard Ledbetter y el equipo de personas que trabajan allí, auténticos cracks. Entonces, sobre Digital Foundry es súper interesante porque creo que son de los pioneros en el ámbito de mirar el videojuego desde un punto de vista súper específico y técnico, ¿no? De cómo están los videojuegos adaptados a las consolas y cómo aprovechan las capacidades de la potencia y hablar y sacar a relucir todos los datos técnicos, ¿no? Que siempre han estado muy vinculados a los videojuegos también, ¿no? Fíjate que desde el mismo momento en el que se conceptualiza la idea de análisis de videojuego, creo que es un concepto que proviene de las revistas en papel que se publicaban en España de videojuegos en los años 80, en los que a veces un videojuego para juegos de microordenadores, ¿no? Para Spectrum, para Commodore, para Amstrad, para MSX, a veces un videojuego, su calidad se medía en si era un videojuego que se movía muy bien, si era muy fluido, si tenía muchos colores en pantalla. Entonces, este enfoque del videojuego, del análisis, como este videojuego ha sido muy bien adaptado a este ordenador tan limitado, esta palabra, digamos que se quedó en el tiempo, ¿no? A pesar de que los análisis dejaron de ser tan análisis para convertirse más en críticas en la mayoría de medios, ¿no? Entonces, Digital Foundry es un medio que 100% es de análisis técnico y es muy interesante su propuesta, desde el momento en que sus artículos son artículos minuciosos, súper rigurosos, con unos vídeos comparativos muy interesantes, así que fue genial. Y como poco a poco han ido saliendo otros proyectos parecidos, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, el analista de bits, sí, ¿no? Que también está haciendo muy buen trabajo y está poco a poco consiguiendo pues generar un interés por lo que hace. Así que es interesante este punto de vista también sobre la parte técnica. Yo los encuentro, a mí especialmente de Digital Foundry, me gustan, vamos, creo que no soy el único que, que se engancha a sus vídeos a la hora de hacer la compra de un juego, a ver cuál es la mejor versión, ¿no? Para empezar. Pero también sus contenidos de juegos retro son una pasada. Vale. Ahora, a todos les he hecho una pregunta y es su relación, porque yo he entrevistado a directores y jefes de redacción de medios en los que, bueno, llevan años asentados, esos periodistas llevan años asentados. Y les he hecho una pregunta sobre su relación con los periodistas freelance, sobre todo ahora con el auge de Internet, que un periodista que haya terminado la carrera o lo que sea desde su casa pueda abrir un blog por su cuenta, bueno, por ejemplo, tal y como nació Anite Games, que llevamos hablando toda la entrevista. Eh, Su relación con esto, a ti te voy a dar la vuelta un poco a la pregunta, y es si tú crees, como periodista freelance, precisamente, si los periodistas deben estar vinculados a un medio, es decir, que cuando yo te diga el nombre de X periodista, tú digas, ah, sí, de Hobby Consolas, ah, sí, de Vandal, y que no salgan de ahí en ese sentido, que estén casados con ese medio. Si eso los perjudica, los beneficia, coméntame. Y luego, relacionado con esto un poco, pero ya esto luego me lo comentas, primero esto, de los youtubers, si se pueden considerar periodistas freelance. Una persona que, sin haber estudiado ni nada, simplemente porque le gustan los videojuegos, se abre su canal y empieza a comunicar esa persona qué se considera exactamente, qué es lo que consideras. Contéstame primero a lo segundo y luego vamos con los youtubers. Vale. Que se asocie un periodista a un medio, no lo veo mal. No lo veo bien. Al fin y al cabo, si toda tu vida o gran parte de tu carrera profesional has estado trabajando para un medio en concreto, pues entonces es que tienes una vinculación muy directa y tú has contribuido como periodista a que ese medio siga y tenga una cierta personalidad. Yo lo veo perfecto que se asocie a gente con un medio. Hay compañeros periodistas en España especializados en videojuegos que llevan toda la vida asociados a un medio y es normal que se produzca esta asociación. Generalmente,
Diría que esto se da más con periodistas de videojuegos asociados a medios especializados en videojuegos y no es tan habitual con periodistas que hablan de videojuegos en medios generalistas. Creo, bueno, de hecho, para empezar, los medios generalistas empiezan a hablar de videojuegos ya hace tiempo, ¿no? Como un elemento de interés pues, cultural, de interés también de tráfico, que interesa a la gente, pero generalmente no tienen como una sección ahí dedicada pues, a videojuegos propiamente. Tienen a personas colaboradoras, generalmente externas, que escriben noticias de videojuegos, artículos, sobre todo, y los publican pues, en alguna de las secciones del diario como tal, ¿no? Ya sea en la sección de cultura, en algunos casos la sección de tecnología, en una sección propia que crean específica de videojuegos dentro del medio generalista. Pero sí que yo pienso que está bien, ¿no? Que algunos periodistas se asocien con un medio. Realmente si vas tiempo en un medio y sigues trabajando allí, pues en primer lugar, felicidades por continuar allí, por llevar un tiempo. Está muy bien. Y eso quiere decir que la cosa funciona, así que me encanta. Y que te asocien con un medio no lo veo mal, ¿no? Eh, me parece que está perfecto. Que luego seas un periodista. Mi caso, por ejemplo, creo que no es único, desde luego, pero sí que es particular porque he hecho un poco de todo, ¿no? He estado en prensa especializada durante muchos años, además con mucha vinculación siendo fundador de algunos medios de prensa especializada. En mi caso, pues Eurogamer y Reload, que son los que hoy en día siguen, ¿no? Colaborador de multitud de medios en televisión, que si Gol TV, que si TV3, que si contenidos de televisión de toda la vida, ¿no? Participando en programas de televisión, en muchos programas de radio. Antes decíamos Generació Digital, también colaboro con RAC1, que es la emisora en Cataluña muy potente. ICAT, bueno, pues, infinidad de proyectos. Antes estaba también en Ona Catalana, en Com Radio, en otras emisoras. También, desde mi punto de vista, y claro, en los últimos años estoy muy vinculado con La Vanguardia, ¿no? Con el diario de La Vanguardia, sobre todo escribiendo en web y también de vez en cuando en papel, cosa que siempre te da como un punto así, que al menos a mí me hace ilusión, ¿no? Publicar en papel, en el diario. Entonces, yo no veo mal que se asocie el nombre de una persona a un medio, lo veo perfecto. Sí, es que no veo ningún problema. Puede darse el caso, en mi caso, por ejemplo, que no se asocie tanto, porque como voy saltando de un medio a otro, he estado muchos años en muchos medios, ¿no? Llevo muchos años en Eurogamer, muchos años en el Reload, en el Generació Digital, 20 años colaborando, ¿no? Yo me siento muy dentro de ese equipo, ¿no? No me siento como colaborador, simplemente me siento como un miembro del equipo del Generació Digital. Y en La Vanguardia también ya llevo, pues, bastantes años. Diría que ya 8 años o así, y coordinando la sección, así que también me la siento muy mía, ¿no? Y también en los últimos años estoy trabajando con mi compañero Marc, los dos, Marc Burugat, los dos llevamos la sección de videojuegos y los dos nos la sentimos como muy nuestra y procuramos que los temas que escogemos, siempre con total libertad, esto es una cosa que tenemos mucha suerte, sean pues los que consideramos que son de más interés para el público lector del diario, que también es muy diferente, ¿no? De lo que puede ser una web especializada, ¿no? Es el público de La Vanguardia, no es el mismo de Eurogamer. Y claro, cuando explicamos las noticias, nosotros hemos de adaptarnos un poco a nuestro público y siempre hemos de ser un poco más explicativos. No podemos dar las cosas por sentadas, ¿no? De que todo el mundo va a conocer lo que es la Xbox Series X. ¿Sabes? Hemos de explicar qué es la consola de Microsoft de gama más alta, tal. Hemos de explicar cosas que a lo mejor en Eurogamer pues no te hace falta, ¿no? Porque el público ya sabe lo que es la Xbox Series X. Entonces, esto por un lado, no veo mal que se asocien los periodistas a un medio, sino al contrario, lo puedo llegar a ver como una cosa positiva porque la cosa funciona y ese periodista ha apostado por ese medio y está muy bien. Y respecto a la segunda pregunta que me hacías sobre si podemos considerar como periodistas a las personas que se dedican más a los creadores de contenido, Informadores. bueno, pues Más pienso que que... periodistas, informadores o comunicadores. Vale. Pues ¿por qué no podemos considerarlos así si realmente al final en algunos casos pues puedan pues, realizar esta tarea de informar, de hacer sus críticas, de comunicar? Ya te digo, siempre he estado muy en contra de considerar que una persona no es periodista por no haber estudiado la carrera de periodismo. Mi punto de vista es que haber estudiado la carrera de periodismo
puede ayudarte a tener herramientas para realizar mejor el trabajo periodístico, porque si no ya me dirías para qué sirve la carrera. Yo soy de las personas que piensan que la carrera tiene utilidad. Yo estoy muy contento de haber estudiado esta carrera porque me dio un conocimiento de las técnicas y de la forma de trabajar y de la metodología y de la rigurosidad que se aplica a todos los ámbitos del periodismo, todos los géneros periodísticos y a todas las secciones y temáticas, y que para mí es interesante. Yo sé que hay gente que, tantos años, bueno, pues si no te gusta la carrera, pues mira, pues perfecto, felicidades. Yo considero que es interesante esta carrera, considero que es útil si te vas a dedicar al periodismo de videojuegos, haber estudiado periodismo, considero que es una cosa muy útil, pero eso no quita que podamos encontrarnos, y hay tropocientos mil ejemplos de personas que conozco que no han estudiado Y están ejerciendo propiamente, la profesión y lo hacen genial. lo hacen genial y mejor que mucha gente que la ha estudiado, ¿vale? Hay muchas personas, eso, que han estudiado a lo mejor carreras que no tienen nada que ver, de otros ámbitos del mundo de la salud, de la ciencia, de las humanidades, no tienen nada que ver con el periodismo de videojuegos, pero que al contrario, trabajan con un rigor que dices tú, me quito el sombrero, o sea, esto es un rigor de contrastar la información, de buscar enfoques propios, vamos, la base, ¿no? Bueno, un reportaje, ¿no? Conocer lo que es un reportaje, ¿no? Un reportaje es un género periodístico con una especie de características, ¿no? Muchas veces algunos artículos periodísticos se les llama reportajes y dices tú, esto no es un reportaje ni es nada, esto es una lista de juegos. ¿Esto que va a ser un reportaje? Tú, Alberto, que has estudiado esto, lo debes conocer bien. O a veces se le llama crónica a una cosa, esto que va a ser una crónica. Una crónica es una crónica. Esto que has puesto aquí no es una crónica. Y eso a veces a mí sí que me ocurre decir, pero bueno, ¿esto qué es? Pero es una pataleta que se me pasa al cabo de 5 minutos cuando ya entiendes que, bueno, que muchas veces algunas bases del periodismo no se respetan tanto en los medios especializados, pero porque tampoco estamos trabajando con... Últimamente un poco más, ¿eh? Últimamente, en los últimos años, con las noticias que han surgido de las condiciones laborales en los estudios, sí que hemos tocado temas más delicados, temas más humanos, y hemos de ir con cuidado. Pero cuando se tratan temas más de tal compañía ha anunciado tal juego, tal, es más una cuestión de análisis, ¿no? De cómo está el mercado, más que una cuestión que tengamos que también, pero que tengamos que ir con tanto cuidado porque hay un tema allí delicado con personas, bueno, ya lo sabes, últimamente los casos que están destapando de la situación que están viviendo muchas trabajadoras en grandes multinacionales, que a veces son patéticas la situación y muy denunciable. Y por suerte se está haciendo pues este trabajo que nos entronca más con el periodismo más clásico, ¿no? En el que podemos pues trabajar en piezas en las que tenemos que entrevistar a diferentes personas, diferentes perfiles, contrastar diferentes datos, porque tocamos temas delicados, ¿no? Con algunas empresas y con algunas polémicas que han surgido en los últimos años. Retomando el tema de la falacia de que la prensa está comprada, ya me has Uh-huh. comentado antes Eurogamer, el tema de que, bueno, simplemente si hay notas que no le gustan a la empresa, directamente no te pone publicidad, pero en ese sentido, pues, si yo no le quiero poner esa nota, no se la pongo. Eh, Llevamos tiempo mencionando a Night Games, que precisamente es un portal que no vive de la publicidad y vive de financiación de los propios fans que siguen el... Entonces es una vista interesante de dónde estaría aquí la excusa, supuestamente. No, o sea, la situación de Night es fantástica porque han conseguido esta independencia gracias a hacer un trabajo durante muchos años, de un buen trabajo con sus artículos, y esto les ha dado pues la creación ha resultado en una comunidad que apuesta por el medio y que sustenta económicamente el medio. Eso es la situación ideal. Para Claro, mí la claro. situación de Night es la situación ideal y es un caso único, particular, en España creo, de un medio que tenga pues un Patreon considerable que les permite hacer el día a día de la web. Así que es fantástica y ellos no tienen que preocuparse tanto por la publicidad y por agentes más externos y eso está muy bien, Por eso te la digo verdad. Así que que ahí, ¿dónde cabe la falacia? No puede entrar por ningún lado.
Es más difícil que entre, y conociéndoles muy bien al equipo de Night, pues sé que ni siquiera ni entra ni entraba tampoco cuando tenían publicidad, que tuvieron publicidad. Es un equipo que precisamente si tiene hoy en día la comunidad que tienen, es porque durante toda su trayectoria han querido ser sinceros, muy sinceros y muy transparentes con sus lectores, y eso ha dado el resultado pues, que ha dado pues, en un Patreon exitoso que les permite hoy en día vivir. De todas maneras, yo siempre hablo respecto a lo que yo he conocido. Sobre la falacia de que no ha habido medios que han recibido presiones por la publicidad, esto me lo puedo imaginar que ha sucedido en otros medios, pero no lo conozco. Conozco la situación de Eurogamer. Puedo conocer también la de Night porque conozco a la gente que lleva la parte de Night y los otros medios en los que he trabajado. Y al menos en los donde he tenido la suerte en todos los medios en los que yo he escrito sobre videojuegos, de no tener presiones de tienes que hablar bien de este juego. Nunca, nunca. Tampoco en las radios, en los programas de televisión, en La Vanguardia publicamos básicamente lo que queremos. Nuestra guía es hacer artículos que sean de interés de los lectores. Quieres que te lean los artículos. O sea, a mí me gustaría escribir sobre X juego, pero si no lo va a leer nadie, también hago el ejercicio de, vamos a ver, qué puede interesar más a los lectores, qué puede ser más interés para este diario generalista, y al mismo tiempo que yo pueda tener, pues que yo pueda escribirlo, que me sienta orgulloso de la pieza y que la gente lo lea. Que la gente te lea lo que escribes es lo básico. Si vas a escribir para leerte solo a ti, pues seguramente al final te van a decir, Alberto, puerta, porque esto no lo lee nadie. Y también que no lo lea nadie, pues también es un poco decepcionante. Así que, Dos palabras. Branded content. ajá. Sí, que es un formato que a día de hoy, pues, Sí. está muy introducido por el hecho de que, bueno, es un contenido que promociona X videojuego y al final está hecho por los mismos redactores o redactores o por el mismo medio de comunicación. Sí. Entonces, ¿cómo influye esto del branding content en el sentido de la imparcialidad del medio? Es decir, si ahora te llega Nintendo y te dice, hazme un branding content del nuevo Mario Strikers que va a salir. A la hora de realizar un análisis del Mario Strikers, si en este medio se ha realizado este branding content, ¿de qué forma se aborda para intentar evitar ese argumento de que la prensa está comprada? Vale. Háblame tanto de Es súper Eurogamer como de... sí. Está muy bien, es súper interesante la pregunta. Empiezo. Yo por suerte en mi caso, bueno, por suerte y tampoco hubiese sido un drama, hacer un poco de branded content, tampoco se me caen los anillos para nada. Yo nunca he tenido que hacer contenido tan de este tipo, ¿no? De Albert, tienes que redactar esto porque esta empresa nos paga por redactar este contenido. No tengo que redactarlo. Tampoco se me caerían los anillos por hacerlo. Bueno, pues se hace un artículo, que es un artículo pagado, en el que, bueno, más o menos intenta hacer atractivo un tema, pero lo básico es que tú indiques que es un contenido branded content, ¿no? O que es un contenido patrocinado, ¿no? A partir de aquí, por mi parte, tranquilidad, se redacta el contenido, indicas claramente lo que es, ya sea cambiando la tipografía o poniéndolo claramente que es un branded content, y se hace. Vale. Incluso te puede salir una cosa interesante, porque si está currado, pues está francamente bien. Entonces, para mí las bases de este tipo de contenido sobre todo es que esté indicado, que esté bien indicado. Un ejemplo que yo pues, acostumbro a ver es la revista Retro Gamer, esta revista de juegos clásicos. Es evidente que tienen contenido branded content cada mes, por ejemplo, de la empresa Nintendo. Nintendo acostumbra a pagarles por un contenido patrocinado, que en la revista está bien indicado, se indica que es un contenido de este tipo. A pesar de ello, se intenta como, digamos, integrarlo en la revista como si fuese otro artículo. A lo mejor hay personas que no se fijan tanto y no ven que es un contenido patrocinado, pero si te fijas un poco se ve que es patrocinado. Y lo que hace esta revista básicamente es, como Nintendo suele tener juegos que son muy clásicos, ¿no? Pues si lanzan el nuevo remake del Zelda Skyward Sword, ¿no? Pues este mes el branded content es hablar de los juegos de Zelda.
y ya te he colado la publicidad de que sale el Zelda Skyward Sword en una revista retro. A mí, por ejemplo, que soy muy lector de esta revista, no me molesta nada. Bueno, porque yo lo identifico, creo que es fácilmente identificable por todo el mundo. No es que yo sea aquí como una mente ahí que, como publicidad, no. Lo identifico, incluso a veces lo leo. Bueno, pues vamos a leer esto de... Es curioso, ¿no? Está bien redactado. Este es un ejemplo de branded content muy clásico que no me molesta y que se puede ser una fuente de ingresos para el medio. Perfecto. A mí el tipo de branded content que me hace arquear un poco más la ceja es alguno que he visto en páginas web muy conocidas, que no lo veo tan bien identificado, no lo veo tan identificado y que hace sobre todo referencia a ofertas de videojuegos, que si la PlayStation Store hay ofertas, ¿no? Y de repente hay una noticia con ofertas en la PlayStation Store. A mí ese tipo de contenido muchas veces no lo veo tan bien identificado como contenido pagado. Y a pesar de que sea informativo, porque te informan de unas ofertas, sí que en algunas ocasiones me ha parecido como feo, que no estuviese bien indicado. También me parece, algunos casos, feo, especialmente en el ámbito de YouTube, de los vídeos, cuando te presentan como que se realiza una pieza muy especial sobre un juego, sobre un lanzamiento, tal, y te están haciendo como un gran hype alrededor de esta pieza. Y a pesar de que YouTube te indica que es contenido patrocinado, porque ahora está en obligación YouTube de indicártelo al principio de los vídeos, ese vídeo a veces no lo deja muy... No lo subraya demasiado. Eso me molesta un poco. Porque, no sé, yo que estoy muy acostumbrado a esto, no es que tenga un superpoder, lo identifico muy fácilmente, es que además YouTube te lo indica. Pero sí que me gustaría que quedase un poco más claro. Con los creadores de contenido de Internet, ya en Instagram, YouTube, tal, hay muchos que son súper sinceros con esto, pero hay muchos que se lo saltan a la torera y te venden constantemente productos sin que te des cuenta. Eso, mira, yo no soy tan consumidor de tantos, soy muy tradicional en este sentido, no soy tan consumidor de estos contenidos, pero sí que consumo, evidentemente, canales de YouTube que me interesan, ¿no? Y a veces, pues, generalmente los que yo consumo lo indican bien, pero hay muchos otros que van a un público muy amplio que no lo indican y me parece feo, la verdad, me parece deshonesto no indicar que es publicidad, la verdad. Y es lo que te digo, si está bien hecho, creo que es un tipo de contenido que no dificulta la tarea periodística. Si solamente hacen branded content, evidentemente no tendrás tiempo de hacer artículos por tu cuenta y por lo tanto será una castaña de medio. Pero si tienes tiempo de compaginarlo y de vez en cuando haces un contenido de estos patrocinados, pues ¿por qué no? Lo veo como una fórmula publicitaria interesante más allá de un anuncio, ¿no? O de ponerte una presión allí para que le pongas buena nota, ¿no? Que eso sí que sería terrible. Vale, pues última parte de la entrevista. Nos vamos a centrar en formatos innovadores. ¿Cuáles son las tendencias actuales? Ya que Uh-huh. ahora mismo no estás en Eurogamer ni estás en la vanguardia y tal. Las tendencias en la prensa de videojuegos actualmente, ¿por dónde tienen que llevar? Es decir, Eurogamer prácticamente su eje central es YouTube, es Twitch, 3D Juegos se ha centrado muchísimo en TikTok estos últimos años. ¿Cuáles son las tendencias en este momento en las que hay que destacar para que tu medio sea visto, no decaiga, no sea olvidado? Eh, ¿Cuáles crees que son las claves ahora mismo y para destacar? Uh-huh. Evidentemente, el vídeo y el audio, esto no sorprende a nadie, el vídeo y el audio se están comiendo poco a poco al texto. Vídeos, pues en formato de vídeos, ya sea en YouTube, en Twitch, en TikTok, donde sea. Y también el audio, en lo que es pues en los podcasts, que los podcasts, como bien sabéis, es una cosa que, bueno, llevábamos muchos años con podcasts y de repente hay como un crecimiento
de nuevo de los podcasts a nivel mundial, ¿no? Están surgiendo muchos podcasts y están convirtiéndose también en lo mismo que ya era, pero parece que se está convirtiendo en una plataforma que genera más ingresos de los que generaba antes. Me da la sensación y por lo tanto permite que haya más personas creadoras de contenido, periodistas, medios interesados en realizar estos podcasts. Por lo tanto, para empezar, tendencias de los últimos años y que hoy en día siguen vigentes es que el texto poco a poco está perdiendo importancia, el artículo escrito, en detrimento de el vídeo y los podcasts y todas las mezclas que ahí haya. También los contenidos en redes sociales, contenidos que sean adaptados a una red social específica, ahora comentabas el caso. Sí, el contenido de TikTok, ¿no? Yo es que no tengo la aplicación, nunca me la he bajado, pero conozco que un poco la forma de TikTok, ¿no? Imagino que son vídeos cortos o muy directos con un tipo de... Ahora lo han ampliado a un máximo de 6 minutos, pero sí, básicamente corto, rápido y conciso. Exacto. Entonces, ahí adaptando lo que antes hacíamos un artículo de texto de 3 páginas, si lo puedes adaptar a un contenido más directo, más mirando al espectador, cambiando quizá la persona, cambiando el tono, no se trata aquí de hacer una pirámide invertida, ¿no? Vamos a hacer aquí la noticia en TikTok, no. Es adaptarte al lenguaje, ¿no? Más directo y más cercano de esta plataforma. A partir de aquí yo pienso que hay otros elementos que son interesantes, que es como, digamos, la creación como de comunidades en las que se va asumiendo un contenido. Ahora estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Chiclana and Friends, que lo conocerás seguro. Es un caso muy interesante porque ellos tienen pues su programa diario, que es una cosa un poco más clásica. Tienen después un programa alternativo, ¿no? El otro y el de la moto, donde Javi y Puy pues comentan un poco más distendidamente pues las cosas que les llaman la atención, no están como un informativo. Y luego tienen la plataforma, atención, de Discord. En Discord ellos no se dedican pues a meter noticias, pero sí que van actualizando lo que van haciendo y también con sus seguidores se van generando pues una serie de debates. Así que también su plataforma de Discord, en este caso, y de otros medios que utilizan esta plataforma, se convierte casi en un medio, ¿no? Es una forma Estás de en generar Discord, comunidad. sí, comunidad y a veces también se generan contenidos, ¿no? Hacednos una pregunta sobre lo que queremos que habláis, sobre lo que queremos que hablemos en el programa, ¿no? Y los seguidores comentan, hablad de ese tema, hablad de este otro. Así que esta plataforma, esta unión de diferentes formatos que ha hecho Chiclana and Friends me parece interesante, ¿no? Y a lo mejor también van a innovar luego pues con otros formatos. A partir de aquí, evidentemente otra tendencia es los creadores de contenido, que bueno, hablar de tendencia a una cosa como esta parece que me hace pasar como una persona que está como anticuada, ¿no? Porque ya hace muchos años que hay como creadores de contenido, ¿no? Y se han creado pues grandes gigantes dentro de este ámbito. Pero bueno, es interesante cómo siguen intentando picar piedra, ¿no? Nuevas personas que quieren entrar en esta élite de los creadores de contenido. Y estoy seguro que irán apareciendo nuevas formas de comunicar los videojuegos. Y El mismo, perdona, dime. no, eso, ¿dónde estamos yendo? ¿Dónde estamos yendo? ¿Cuál crees que es la evolución lógica del periodismo de videojuegos? ¿Qué es lo siguiente? ¿Dónde culminamos? ¿Hacia dónde vamos? No sé, En a lo tema de mejor nos ponemos formatos un me casco. refiero. Sí, en tema de formatos. El tema de formatos, creo que a medida que vayan saliendo las diferentes plataformas, iremos viendo la evolución de estos formatos. Sí que puedo decirte que a lo mejor la especialización también tenga mucho que ver. En nuestro caso, hablo del podcast Replay, que ya te digo, estamos a punto de retomarlo. Es un podcast muy especializado, con una comunidad muy concreta, que es aficionada a la música de videojuegos y que vive intensamente estas músicas de todos los tiempos de los videojuegos. Fíjate que en nuestro caso no es tanto el formato, porque utilizamos el formato podcast, también no estamos interesados en hacer cositas en Twitch, porque antes ya hacíamos, por ejemplo, antes nosotros grabábamos el podcast y luego grabábamos un vídeo en YouTube más distendido donde comentábamos el podcast.
hoy en día, cuando volvamos, o vamos a volver pronto, hemos comentado, pues esto lo vamos a hacer en Twitch, ¿no? Porque ahora ya no tiene tanto sentido hacerlo en YouTube, porque si lo podemos hacer en Twitch, es una comunicación más directa y oye, quién sabe, a lo mejor funciona la cosa y alguien se suscribe, ¿no? Y nos permite pagar los servidores. No te voy a engañar, nos haría mucha ilusión si pasase eso. Y si no, pues bueno, también nos interesa la plataforma de Twitch por la comunicación directa con la gente y también porque está la gente metida allí. Al final, como periodista de videojuegos, tú tienes que ir donde está la gente. Tienes que ir donde está la gente. Y el nuevo formato será aquel formato donde la gente vaya. Yo pienso que esta es la situación. No me atrevo a decirte ahora, el nuevo formato es el metaverso, ¿no? Yo qué sé, a lo mejor, yo qué sé, donde la gente vaya, al final será donde haya el nuevo formato, ¿no? Y donde la gente se vaya situando. Ahora es TikTok, ¿no? Ahora salían noticias de que TikTok es la plataforma que más crece. Pues bueno, a lo mejor ese es el nuevo formato. Y es al final donde está yendo la gente. No sé yo si nos pondremos un casco de realidad virtual y veremos allí, ¿no?, un informador de videojuegos. Puede ser. Eh, es interesante. Yo ya te digo, creo que es difícil hacer predicciones en este sentido, pero creo que será tan fácil también como ver hacia dónde está yendo el público. Bueno, pues gracias por la charla, mucha información, muy útil. Y nada, Espero que la transcripción no sea terrible.